no se discute hechos. Lo que se va a debatir es la aplicación correcta, debida del derecho. Es decir, que es un recurso extraordinario, especial, a partir del cual se va a debatir cuestiones de puro derecho. Los hechos, dejémoslo para el recurso de apelación. Para el recurso extraordinario de casación, solamente se van a analizar cuestiones de puro derecho. Puede ser la aplicación indebida de alguna norma, la interpretación errónea de algún dispositivo legal, o la no aplicación de una norma específica en el caso concreto. Entonces son situaciones de puro derecho, ¿no? Por otro lado, a través del recurso de casación también vamos a poder tener la posibilidad de advertir el apartamiento de los precedentes judiciales. Es decir, el recurso de casación va a servir como una herramienta para poder denunciar, para poder comunicar al órgano supremo de que el proceso se ha apartado de los criterios jurisprudenciales. Entonces, a partir de esas dos dimensiones, podemos entender de que el recurso de casación se va a utilizar en dos causales, ante la infracción normativa y ante el apartamiento de los precedentes judiciales, ¿no es cierto? Entonces son dos causales que ustedes deben tener en cuenta. Digamos, si es que en el proceso se está advirtiendo que hay, lógicamente, una falta de cumplimiento de precedentes judiciales, de jurisprudencia, ¿no? Y dicha falencia ha sido materializada en una sentencia de vista, entonces no nos queda más que interponer el recurso de casación. Vuelvo a decir, un recurso especial, un recurso extraordinario, ¿no es cierto? Muy bien, el recurso de casación se va a interponer dentro del plazo de 10 días hábiles. Tener en cuenta este plazo, porque fuera de ese plazo, lógicamente, por más que se haya presentado el recurso, este va a ser declarado improcedente por extemporáneo. Entonces, siempre guardar los resguardos correspondientes, respetar los plazos. Los plazos son improrrogables, ustedes lo saben bien, sobre todo en el derecho, en el proceso judicial, los plazos tienen que cumplirse, de tal manera que si se emite una sentencia de vista, una sentencia de segunda instancia, y lógicamente esta sentencia no conviene a una de las partes, y lógicamente se advierte también que esa sentencia de vista adolece del cumplimiento normativo o finalmente se ha alejado del criterio jurisprudencial, ¿cuál es el último recurso que tenemos? El último recurso que tenemos es justamente la aplicación, la interposición del recurso de casación. Pero vuelvo a decir, hay que respetar los plazos. Muy bien, entonces prosigamos con el análisis del recurso de casación. En todo caso, ya advertimos que el recurso de casación se va a dar ante dos causales eventuales, ¿no? La primera de ellas es el apartamiento de los precedentes judiciales y la segunda causal sería la infracción normativa. La infracción normativa puede ser de la siguiente manera. Puede ser que la sentencia de vista no haya tomado en cuenta normativa específica para el caso, lo cual se llamaría eh, inaplicación normativa. También podría darse infracción normativa cuando el juzgador ha aplicado la norma, pero la ha hecho de manera incorrecta o la ha interpretado de manera incorrecta. Es decir, le ha dado un sentido erróneo a la interpretación de ese dispositivo. De tal manera que podría señalarse lo que les estoy diciendo como la interpretación indebida, ¿no? Que forma parte también de esa causal de infracción normativa. Podría darse el caso de que el juzgador ha aplicado normativa indebida, es decir, que para solucionar el caso ha recurrido a otros dispositivos legales que nada tenían que hacer con el caso en concreto, ¿no?
ha citado de repente normativas respecto al derecho de familia, cuando el caso es sobre, digamos, derechos reales, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de aplicación indebida de la norma, ¿no? En todo caso, también ello se constituye como infracción normativa. Muy bien, en cuanto a la causal de apartamiento de los precedentes judiciales, indicarles de que en un Estado social de derecho como el nuestro se observa una estructura, ¿no es cierto?, jerárquica, donde existen tribunales de justicia, ¿no? Tenemos de menor jerarquía y finalmente de máxima jerarquía. Para dar uniformidad a esas decisiones que son emitidas por los tribunales de justicia del Poder Judicial, lógicamente tiene que haber criterios bien dados, bien establecidos en forma técnica, científica, profesional, pero esos criterios, lógicamente, van a ser emitidos por los tribunales de máxima jerarquía, de esa jerarquía del Poder Judicial que les vengo señalando, ¿no? Entonces, los precedentes judiciales van a constituirse como los criterios jurisprudenciales emitidos por la autoridad máxima de la justicia de un país. Puede ser la Corte Suprema de Justicia o puede ser también el Tribunal Constitucional. Muy bien, esos precedentes judiciales se caracterizan porque allí se va a detallar, se va a desarrollar los criterios elementales que deben de seguir las instancias inferiores de administración de justicia para poder uniformizar criterios, para que la administración de justicia sea uniforme, ¿no? Y de esa manera se logre cumplir con las políticas institucionales del Poder Judicial, ¿no es cierto? Muy bien, entonces también va a poder utilizarse el recurso extraordinario de casación cuando el juzgador en la sentencia de vista se aparte de esos criterios máximos que emiten los tribunales de justicia máximos, ¿no? Muy bien, el recurso de casación, lógicamente, por ser una herramienta del derecho, cumple una serie de requisitos y de formalidades, ¿no? Entonces, tenemos los requisitos de admisibilidad del recurso de casación. Ello lo vamos a tener, lógicamente, en el Código Procesal Civil, sobre todo en el artículo 384 y siguientes del Código Procesal Civil, ¿no?, que se aplica en forma supletoria ante la presencia de alguna ausencia legal o vacío legal que podría advertirse en la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Sin embargo, también debemos de destacar de que la nueva Ley Procesal del Trabajo, en forma expresa, señala un apartado especial para el recurso de casación. Ello se encuentra en el artículo 35 y siguientes de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Entonces, no hay superposición, tampoco hay ambigüedad. Lo que hay es complementariedad entre estos dos cuerpos normativos. Entiéndase que tenemos un Código Procesal Civil que se aplica en forma supletoria no solamente al proceso laboral, proceso civil, proceso contencioso administrativo, proceso constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que sirve como una fuente máxima para poder guiar, lógicamente, los otros procesos, en este caso, sobre todo el proceso laboral. De tal manera que no hay juxtaposición, tampoco puede haber superposición de estos cuerpos normativos, sino que deben de integrarse y, lógicamente, en forma complementaria, lograr, digamos, regular la institución de la casación. Por ejemplo, tenemos los siguientes requisitos de admisibilidad que establece la Ley Procesal del Trabajo. Ello lo vamos a tener detallado en el artículo 35 de la Ley Procesal del Trabajo. Vamos a dar la lectura correspondiente, ¿no?, al texto íntegro de ese artículo, que es lo que dice, ¿no? Artículo 35, requisitos de admisibilidad del recurso de casación. El recurso de casación se interpone
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que como órganos de segundo grado ponen fin al proceso. En el caso de sentencias, el monto total reconocido en ella debe superar las 100 unidades de referencia procesal. No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. Entonces, de este inciso podemos destacar que el recurso de casación se va a interponer contra sentencias de vista, sentencias emitidas en segunda instancia que ponen fin al proceso, o finalmente contra autos también emitidos en segunda instancia que ponen fin al proceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el siguiente caso, ¿no? Resulta que Carlos es trabajador de la municipalidad e interpone su demanda de reposición, ¿no? Él es obrero de la administración pública, interpone su demanda de reposición y el juzgado la declara improcedente linealmente, ¿no? No hay pronunciamiento del fondo. En vez de emitirse el auto de admisibilidad de la demanda, lo que se ha emitido es el auto de improcedencia, liminal, ¿no? Y se declara archivado el proceso porque no se han cumplido las formalidades, ¿no? Según el juzgado. Muy bien, entonces, ese auto no es sentencia, es un auto que da por finalizado el proceso en forma liminar. Muy bien, ese auto seguramente no va a ser de conveniencia para el obrero, para el trabajador. Entonces, lo que va a hacer este obrero, mediante su abogado, es interponer el recurso de apelación. Interpone apelación contra el auto de improcedencia de la demanda. Así que el expediente va a subir a segunda instancia y en segunda instancia la sala, el colegiado, integrado por los 3 magistrados, lo que va a hacer es observar, evaluar el recurso de apelación contra el auto que declara improcedente la demanda. Y emite el auto de vista. En este caso no sería sentencia de vista, sería auto de vista. El auto de vista y el fallo es el siguiente: confirmar el auto que declara improcedente la demanda. Entonces, ese auto que ha emitido la sentencia de vista es un auto de segunda instancia que da por finalizado el proceso. Entonces, contra este auto, lo que cabría interponer es el recurso de casación, ¿no es cierto? Entonces, eso como ejemplo. Muy bien. El otro destacable del artículo que les he leído es lo siguiente: no procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. Puede ser que la segunda instancia emita la sentencia de vista declarando nula la sentencia de primera instancia. En este caso, se tiene de que la sentencia de vista está anulando la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, sería ilógico que contra esa sentencia de vista se interponga recurso de casación, porque no está terminando el proceso. Lo que está sucediendo es que el órgano de segunda instancia le está dando la oportunidad al órgano de primera instancia para que subsane las observaciones, corrija la sentencia de primera instancia. De tal manera que no se está dando finalidad, no se le está dando finalización, mejor dicho, al proceso laboral, ¿no? De tal manera que sería ilógico interponer un recurso de casación contra una sentencia de vista que declara nula la sentencia de primera instancia, ¿no? Muy bien, prosigamos analizando los requisitos de admisibilidad, que vuelvo a decir, lo van a encontrar ustedes en el artículo 35 de la Ley Procesal del Trabajo. El siguiente inciso señala lo siguiente: el recurso de casación se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La Sala Superior debe de remitir el expediente a la Sala Suprema sin más trámite dentro del plazo de 3 días hábiles. Es decir, el recurso de casación se va a interponer ante el juzgado, ante el órgano jurisdiccional
que ha emitido la sentencia de vista. En este caso sería la sala laboral, ¿no es cierto? La sala laboral. Muy bien. Específicamente, en el exordio del escrito de casación tendría que señalar lo siguiente, ¿no? Señor presidente de la sala laboral, entre paréntesis, segunda instancia, ¿no? Eso para darle formalidad y para cumplir este requisito, lógicamente. La sala ante la cual se ha interpuesto el recurso de casación, lo que debe de hacer es darle trámite inmediato al recurso de casación y tiene que elevar el expediente, ¿no? En el plazo que no supere los 3 días hábiles, ¿no? Muy bien. El siguiente requisito de admisibilidad, lógicamente el recurso de casación tiene que interponerse dentro de los 10 días hábiles, ¿cierto? Entonces, notificada la sentencia de vista, muy bien, inicia el plazo correspondiente desde el día siguiente de la notificación, ¿no? Entonces son 10 días hábiles. 10 días hábiles, ustedes ya saben, no implica contar aquellos días en los cuales no estaba en funcionamiento el Poder Judicial, ¿no? O sea, habría que descontar sábados y domingos, feriados y cualquier otro día que por fuerza mayor no, digamos, no haya funcionado el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en el ejercicio profesional, tener en cuenta estos datos para efectos de sacar el cronograma y estar seguros hasta qué día tienen para interponer el recurso de casación, ¿no? Tener en cuenta ello, ¿no? Generalmente no ingresan dentro de ese cómputo sábados, domingos y aquellos días en los cuales no funcionaba el Poder Judicial, que puede ser por huelgas, paros o una situación de emergencia como la que estamos viviendo, ¿no? Lógicamente en esas circunstancias se suspenden los plazos, ¿no? Y se reinicia el cómputo desde el día hábil, lógicamente recuperado, ¿no? Muy bien. El último inciso del artículo 35 señala lo siguiente: el recurso de casación deberá de adjuntarse el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de 3 días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo, sin que se produzca la subsanación, se rechaza el recurso. Lógicamente, allí se observa que debe haber un pago de una tasa judicial. En temas laborales es exonerada siempre y cuando no se haya superado la cuantía que señala la ley procesal del trabajo, ¿no? Y si es que se ha superado, el pago de la tasa podrá pagarse hasta un 50%. Entonces, hay esas facilidades para poder presentar el recurso de casación si es que se cumplen los requisitos, ¿no? No se supera las 50 URPs, ¿no? Muy bien. Eso sería en cuanto a los requisitos de admisibilidad. Muy bien. Luego tenemos el artículo 36, ¿no? El artículo 36 del mismo cuerpo normativo, la nueva ley procesal del trabajo, señala los requisitos de procedencia del recurso de casación, que también lo vamos a analizar, ¿no? Pero previamente lo vamos a leer en forma textual y sobre esa base vamos a hacer el comentario y el análisis correspondiente. ¿Cuáles son estos requisitos? El primero de ellos es el siguiente: que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia cuando ésta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso. Un requisito de procedencia, en este caso, consiste en que si la sentencia de primera instancia ha sido desfavorable para alguna de las partes, esta parte ha debido de apelarla en su momento, ¿no? Si no la ha apelado y después ya en la sentencia de vista busca interponer el recurso de casación, allí se va a advertir de que en su momento el litigante, la parte, dejó consentir la sentencia de primera instancia, ¿no? En todo caso, hay que apelar, ¿no? Para poder acceder al recurso de casación,
hay que apelar siempre y cuando, lógicamente, la sentencia sea desfavorable, ¿no? No hay que dejarla consentir, ¿no? Segundo, describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes. Este es un requisito de procedencia bastante importante, porque el recurso de casación se caracteriza por ser una herramienta donde se hace todo un desarrollo expositivo, argumentativo, normativo, para desarrollar en qué consiste la infracción normativa o cómo es que la sentencia de vista se ha excedido o ha infringido los precedentes judiciales. Entonces, justamente para cumplir este requisito se va a necesitar de todo un desarrollo expositivo argumentativo, en el cual demostremos que la sentencia de vista realmente pues se ha apartado de los precedentes judiciales, ¿no? Demostremos que realmente ha habido infracción normativa, que esos jueces, ese colegiado de 3 jueces, no ha aplicado debidamente tal dispositivo legal, ¿no? O no se ha aplicado tal artículo de la Constitución, o hay una interpretación errónea, ¿no? Ese colegiado de jueces ha interpretado en forma errónea el artículo, cuando lo correcto es de esta manera. Entonces, el recurso de casación exige mucha inteligencia por parte del abogado a efectos de hacer un desarrollo argumentativo, expositivo, que realmente logre demostrar, convencer de que la sentencia de vista se ha apartado de la jurisprudencia o, lógicamente, ha inaplicado la normativa jurídica, ¿no? Entonces, bueno, este es un requisito de procedencia, ¿no? Entonces, sesiones pasadas, a lo largo del semestre, siempre les he ido recalcando de que hay que valernos de técnicas de argumentación jurídica que principalmente estamos aplicando 3: argumentación sistemática, argumentación de autoridad y argumentación analógica. Entonces son 3 criterios de argumentación jurídica que nos van a servir para hacer este desarrollo expositivo, ¿no? Lógicamente el recurso de casación requiere mucho análisis, mucho trabajo, requiere manejo de todo el proceso, ¿no?, que se ha desarrollado, ¿no? Entonces no es un escrito que se vaya a desarrollar de la noche a la mañana, requiere, digamos, toda una organización, una disciplina, ¿no? De tal manera que en la práctica los recursos de casación logran terminarse en por lo menos unas 2 semanas, ¿no? Pero también allí está la justificación para que se pueda tener una retribución que compense ese esfuerzo, ¿no? Los recursos de casación más o menos están por los mínimo 1.000 soles, ¿no? Y lógicamente sobre esa base ya puede incrementarse el costo de un recurso de casación, ¿no? Tranquilamente podría llegar a los 2.000, 3.000 soles, ¿no? En todo caso, es una herramienta importantísima para el abogado litigante, para el abogado en general, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada es otro requisito de procedencia. En todo caso, en el recurso de casación se tiene que demostrar cómo es que esa infracción normativa o ese apartamiento de la jurisprudencia ha causado agravio, ha generado vulneración a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, no se trata de hacer una mención escueta, ¿no?, que la sentencia de vista la casamos porque está vulnerado mi derecho de petición, el derecho al debido procedimiento. No basta con solo mencionar, se trata de demostrar, ¿no? De desarrollar todo una estrategia argumentativa, expositiva, que busque justamente evidenciar ese fallo, ese vicio de la sentencia de vista, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, aquí el requisito es que se conozca bien el expediente,
se maneje bien las etapas del proceso, se conozca bien toda la seguidilla de ese expediente judicial a efectos de evidenciar con fechas, con número de folio, ¿no? ¿Dónde está el vicio? De demostrar la incidencia, ¿no? Muy bien. Finalmente, el otro requisito de procedencia es el siguiente: indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisa si es total o parcial, y si este último, se indica hasta dónde debe de alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, debe de entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. Muy bien, entonces, en la parte final del recurso de casación, eh, ya en la parte donde ustedes lógicamente van a poder introducir el pedido, hay una parte en los escritos que dice por lo expuesto, que está antes de la firma. En esa parte siempre hay que aclarar el pedido, si es anulatorio o si es revocatorio, ¿no? Si es anulatorio, se entiende que la intención de ese recurso de casación es buscar anular la sentencia de vista por las razones expuestas en la casación, ¿no? En el escrito de casación, ¿no? En todo caso, la Sala Suprema lo que va a hacer es eh, limitarse justamente a ese pedido, ¿no? El pedido que se va a establecer en el recurso de casación va a orientar, va a limitar inclusive la actuación del órgano supremo. No puede extenderse más allá, ustedes saben eso, no puede haber algo que vaya más allá de lo pedido, ¿no? Entonces todo tiene que limitarse a los límites, lógicamente, del petitorio, que en este caso va a estar expresado en dos pedidos, puede desarrollarse. Uno puede ser anulatorio y el otro puede ser revocatorio. Anulatorio, cuando lo que se busca es anular la sentencia de vista. Ha habido de repente la comisión de una infracción normativa que hace necesaria que se emita nueva sentencia de vista. Entonces, la intención del recurso de casación es anular la sentencia de vista para que la sala ordene que se anule la sentencia de segunda instancia y que, y que nuevamente se vuelva a emitir una sentencia de vista, pero esta vez tomando en cuenta las observaciones de la Sala Suprema, ¿no? En caso del pedido revocatorio, cuando se pide la revocación de la sentencia de vista, lo que se busca a través del recurso de casación es que se cambie la decisión del proceso. Si la sentencia de vista ha declarado, digamos, ha declarado fundada la demanda, ¿no? Y por tal sentido se reponga al trabajador, muy bien. Ello ha sido confirmado por la sentencia de vista y ante esa sentencia de vista, el demandado ha interpuesto el recurso de casación y el demandado en el recurso de casación ha pedido que se revoque la sentencia de vista. Muy bien, quiere decir que se cambie el fallo, y ya no se retrotraiga todo hasta el momento donde se ha cometido el vicio, porque eso lógicamente sería perjudicial y habría mucha demora de tiempo, ¿no? En todo caso, a través de la revocación, lo que se le está pidiendo a la Sala Suprema es de que aproveche esa oportunidad para revocar la decisión de la sentencia de vista, ¿no? En todo caso, se debe de plantear también en el recurso de casación cuál es la decisión que debe de adoptar la Sala Suprema para revocar la decisión de la sentencia de vista. Entonces, en el recurso de casación tendremos que plantear, ¿no? Pedimos porque se revoque la sentencia de vista y se ordene, ¿no? Y se revoque por
que se declare infundada la demanda de reposición. En consecuencia, ¿m? Se declare improcedente la reposición del trabajador, ¿no? Ya se le da la alternativa, la propuesta de solución, ¿no? Entonces es un requisito de procedencia también importante. Muy bien, entonces, básicamente, estos son los aspectos fundamentales del recurso de casación. En cuanto al trámite, indicarles de que una vez que suba el recurso de casación y el expediente, conjuntamente con el expediente, a la Sala Suprema, la Sala Suprema lo que va a hacer es hacer un análisis preliminar de los requisitos de admisibilidad y de procedencia, ¿no? Si es que se ha cumplido con esos requisitos de admisibilidad y de procedencia, el órgano supremo va a emitir un auto en el cual se señala fecha y hora para poder realizar la audiencia de vista correspondiente, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, la Sala Suprema, luego de haber revisado los requisitos de admisibilidad y procedencia, concluye de que no se respetan estos requisitos, lógicamente va a emitir el auto correspondiente declarando improcedente el recurso de casación y lógicamente ahí terminó el proceso y ya no va a haber oportunidad de que se realice diligencia o audiencia alguna, ¿no? Ahí quedó el proceso. Frente a esa decisión ya no habría nada que hacer, simplemente aceptar la decisión de la sentencia de vista, ¿no? Pero, lógicamente, estoy seguro de que ustedes como futuros abogados siempre van a cumplir los requisitos de admisibilidad y de procedencia. De esa manera no va a haber riesgo de que les declaren improcedente la casación, ¿no? Ten en cuenta que es el último recurso, es el recurso extraordinario. Ya no hay más que hacer si es que se pierde esa oportunidad, ya no hay más que hacer. Se perdió el proceso. Algunos, de repente, ya tratando de sacarle ventaja a la norma jurídica, interponen sus acciones de amparo contra sentencias judiciales, ¿no? Amparo contra sentencias del proceso laboral, puede darse esa figura, pero ya es un recurso, no digamos los recursos, digamos que ya es una estrategia ya que busca dilatar, ¿no? Busca justificar de repente la falta de eficiencia del abogado, ¿no? En todo caso, no esperemos llegar hasta ese extremo. El recurso de casación es la última oportunidad que se tiene para que dentro de ese mismo proceso pueda, digamos, inclinarse la balanza a favor de una de las partes, ¿no? Las demás estrategias que les vengo comentando, acciones de amparo, acciones constitucionales en general, que buscan anular una sentencia ya en calidad de cosa juzgada, ya es una herramienta poco eficiente y es difícil de que se logre tener la razón en este tipo de procesos, ¿no? Entonces no hay que esperar esas situaciones todavía. Muy bien. Les he traído, bueno, nos queda algunos minutos, pero tratando de compensar de repente el inicio un poco tardío de nuestras sesiones de clase, vamos a desarrollar un recurso de casación. Es decir, yo les he traído un modelo de un recurso de casación que hemos interpuesto años atrás y en el cual vamos a lograr advertir el cumplimiento de estas características que les he ido desarrollando a lo largo de esta sesión. Allí vamos a ver la estructura de una casación, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de procedencia. Y lógicamente yo les voy a compartir dicho modelo a efectos de que ustedes lo utilicen para realizar sus propios recursos de casación y aplicarlos en la simulación de casos que tenemos, ¿no es cierto? Recuérdense ustedes que
Los órganos jurisdiccionales, dentro de los procesos simulados que estamos desarrollando, han emitido ya las sentencias de vista y se ha compartido mediante el WhatsApp. Entonces, de acuerdo al pronunciamiento, aquellos grupos que están desfavorecidos por la sentencia de vista tendrán que interponer el recurso de casación. ¿No? Ese recurso de casación lo van a interponer ustedes como fecha máxima hasta el martes de la siguiente semana. De tal manera que tenemos esta semana para que ustedes desarrollen un recurso de casación cumpliendo todas las formalidades. ¿No? En todo caso, vuelvo a decir, el plazo va a ser hasta el martes de la siguiente semana. Seguramente nuestro delegado, el señor Milton, está tomando nota y lo va a comunicar de igual manera al WhatsApp. En todo Sí, caso, muchas gracias, siempre está usted atento. En todo caso, los comunicados se van a seguir subiendo al WhatsApp. Muy bien, entonces prosigamos con lo nuestro. Voy a compartirles el recurso de casación. Lo vamos a analizar rápidamente. A ver si me ayudan. Pueden observar el recurso de casación. Si me confirman, por favor. Ya. Ya, chicos, pueden observar el recurso de casación. Aquí lo voy a agrandar un poquito. Sí, doctor. Ya. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, allí ustedes pueden observar el modelo. Bueno, este es un caso de naturaleza laboral. Lógicamente nos va a servir bastante. Muy bien. En todo caso, en esta parte, observan ustedes la casilla, son requisitos de forma bastante importantes. Hay que señalar la casilla electrónica, la casilla judicial, el número del proceso, ¿no? Hay que señalar también el nombre del secretario de sala. En referencia vamos a poner, pues lógicamente, interpone casación. Aquí en el exordio, recuerden ustedes que de acuerdo a los requisitos que hemos analizado, el recurso de casación se interpone ante el órgano jurisdiccional que ha emitido la sentencia de vista. En este caso sería señor presidente de la segunda sala laboral del Cusco. Las generales de ley, ahí la tienen ustedes, ¿no? Hay que mencionar lógicamente nombres, apellidos, DNI, cargo, ocupación, ¿no? Dirección, lógicamente de la parte interesada, de la parte que está interponiendo el recurso de casación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos un acápite importante. Aquí lo hemos señalado con 1, procedencia del recurso, ello a efectos de garantizar la procedencia del recurso. Vuelvo a decir, el recurso de casación es un recurso especial, extraordinario, es la última oportunidad para poder, digamos, inclinar la suerte del proceso a favor de nuestra parte. Es la última oportunidad, de tal manera que debemos ser muy concienzudos, debemos ser muy sistemáticos, muy disciplinados con el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de procedencia. Solamente el cumplimiento de esos requisitos nos va a permitir el éxito. Que nos declaren procedente el recurso de casación ya es medio gol a favor nuestro. Ya nos da la posibilidad de exponer ante la Sala Suprema, ¿no? Entonces viajarán ustedes pues, a Lima, una vez que les hayan declarado procedente el recurso, lógicamente todo pagado por el patrocinado, ¿no? Y ahí tendrán la oportunidad de que ustedes puedan exponer, ¿no es cierto?, los argumentos de ese recurso de casación. Esa es la gran ventaja de cumplir con los requisitos. ¿Sí? Nos da
prácticamente un gran porcentaje de que nos declaren procedente el recurso. Pero si no hemos cumplido los requisitos, o lo hemos cumplido en forma deficiente, las probabilidades de que nos declaren improcedente el recurso de casación también son altas. Y si te declaran improcedente el recurso de casación, ya perdiste, ¿no? Ya se perdió. El abogado lamentablemente no estuvo a la altura de la exigencia de un recurso de casación y ya perdió. ¿Qué le va a decir a su patrocinado? ¿Mm? A su patrocinado le ha estado diciendo, vamos a ganar en casación, vamos a ganar en casación. Nos han ganado primera y segunda instancia, pero la última oportunidad, y estoy seguro, la vamos a hacer, vamos a ganar en casación. Sin embargo, de primera mano ya le declararon improcedente el recurso y con eso ya no hubo ni siquiera oportunidad de exponer los argumentos ante la Sala Suprema, lo cual lógicamente va a ser un desprestigio, va a ser un problema delicado, ¿no? Fíjate, tu patrocinado confiaba en ti como profesional y por un tema de procedencia, de cumplimiento de requisitos, te declaren improcedente el recurso. Allí el tema ya es de estricta responsabilidad del abogado, ¿no? En todo caso, hay que evitar esas situaciones. El recurso de casación, vuelvo a decir, es un recurso especial, extraordinario. Con mucha más razón se exige el cumplimiento de los requisitos que les he mencionado. Muy bien, es por ello que nosotros, a efectos de asegurar la procedencia del recurso de casación, hemos señalado como punto número 1, procedencia del recurso, en el cual nos estamos dando el tiempo de cumplir uno por uno los requisitos, ¿no? Entonces, allí pueden observar ustedes, ¿no? Como recurrentes no hemos consentido previamente la resolución adversa de primera instancia cuando ésta fuera confirmada por la resolución objeto del recurso. Estamos indicando, ¿eh? Le estamos indicando a aquel abogado que vaya a revisar ese recurso de casación, que forma parte de la Sala Suprema y que tenga que revisar la procedencia de los recursos de casación, le estamos diciendo, por si acaso estamos cumpliendo tal requisito, ¿no? Y ustedes ahí pueden enriquecer el cumplimiento de ese requisito señalando la fecha, ¿no? Como se podrá observar en el expediente, en folio tal, en fecha tal, no se ha logrado consentir la sentencia de primera instancia, ya que se ha interpuesto recurso de apelación en fecha tal, ¿no? Entonces, si desean, ustedes podrían enriquecer y consolidar aún más el cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Muy bien. Luego estamos señalando lo siguiente, sobre la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa, se tiene que esta está siendo desarrollada en el punto causales y fundamentación del presente recurso. Entonces, le estamos diciendo a aquel colega, abogado, que vaya a revisar ese recurso de casación, le estamos diciendo, estamos cumpliendo dicha causal, estamos desarrollando la infracción normativa en tal punto del escrito, ¿no? Luego tenemos sobre la demostración de la incidencia directa de la infracción normativa, sobre la decisión impugnada, se tiene que esto es demostrado en la fundamentación del presente escrito, y finalmente el otro requisito, sobre el requisito de indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, se tiene que este es revocatorio, ¿no? Muy bien, pues más adelante ustedes van a observar el desarrollo y el cumplimiento de todos esos requisitos, pero en forma desarrollada argumentativa, ¿no? Causales y fundamentación del recurso. Este también es otra parte bastante importante. Hay que ser muy concienzudos, muy minuciosos en el cumplimiento de este requisito, porque cualquier error minúsculo que sea va a ser aprovechado por la Sala Suprema y te van a declarar improcedente el recurso. Ten en cuenta de que lo que la Sala Suprema desea es menos recursos de casación, ¿no? No quiere saber, no quiere tramitar recursos de casación porque eso le genera, digamos, mayor carga procesal, ¿no? Ten en cuenta que la Sala Suprema revisa procesos de todo el Perú, no solamente de una sola región, de todo el Perú, y lo que menos quiere es atender casos. Eso en un análisis práctico que les digo, ¿no es cierto? En un análisis práctico.
Entonces, cualquier error minúsculo que exista va a ser aprovechado por la Sala Suprema y a partir de ello declarándose improcedente el recurso de casación. Por eso hay que ser bien concienzudos, bien minuciosos con el cumplimiento de los requisitos. Entonces, allí en esa parte, causales y fundamentación del recurso, estamos señalando, lógicamente, las causales que han sido advertidas en la sentencia de vista y que han merituado la interposición del recurso de casación, ¿no? Se está señalando, por ejemplo, el apartamiento inmotivado del precedente judicial contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional número tal, ¿no? Se está señalando también apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la sentencia, puntos suspensivos. Apartamiento del precedente judicial contenido en la sentencia, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, esas causales referidas al apartamiento de los precedentes judiciales. Luego tenemos la infracción normativa, consistente en la inaplicación del artículo 37 del texto único ordenado de la ley, puntos suspensivos, ¿no? Luego tenemos infracción normativa consistente en la interpretación errónea del artículo 96 de la ley universitaria, puntos suspensivos. Inaplicación del artículo 204 del Estatuto Universitario de la Universidad, puntos suspensivos. Inaplicación del principio de motivación contenido en el artículo 5 de la Constitución, puntos suspensivos, ¿no es cierto? En todo caso, ahí observan ustedes que se está haciendo un señalamiento de las causales que han merituado el recurso de casación, ¿no? De aquellos vicios que se presentan en la sentencia de vista. Más adelante van a observar el desarrollo de cada uno de esos puntos, ¿no? En forma detallada, desarrollada, ¿no? Muy bien, entonces, respecto al 2.1, aquí ustedes pueden observar, ¿ya? Ya se tiene el desarrollo. Apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional, emitido en el expediente número 0168-2005. Y a continuación, ustedes observan toda la argumentación, ¿no? Que demuestra cómo es que se ha desarrollado esa infracción en la sentencia de vista. Y así sucesivamente, por cada uno de esos puntos, o sea, por cada una de estas causales que estoy señalando aquí, ustedes van a encontrar el desarrollo expositivo, argumentativo, donde se está demostrando la infracción normativa, se está demostrando el apartamiento de los precedentes judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace todo un desarrollo argumentativo jurídico. Nunca se olviden, hay que recordar, el recurso de casación lo que busca es advertir inobservancias de pleno derecho. Se ventilan cuestiones de puro derecho. No hay oportunidad ya para cuestionar situaciones de hecho. Por ejemplo, ¿no? Que utilices el recurso de casación para decirle a la Sala Suprema que el juez no ha valorado tal medio probatorio, ¿no? No se puede dar esa figura. Lo que tendrías que hacer para tratar de forzar la figura sería la siguiente, ¿no? Que en mérito al principio de inmediación reconocido en el Código Procesal Laboral, artículo, no recuerdo ahorita, pero está en el título preliminar, en el que señala que el juez deberá de tener relación intrínseca con las partes en el proceso y los medios probatorios, lo cual dotará de objetividad la sentencia, la decisión, ¿no? Principio que se ha vulnerado ya que el juez, digamos, no ha emitido la propia sentencia, ¿no? O sea, podrías darle esa figura para, de alguna manera, forzar el tema de la inobservancia de, digamos, de algunos principios a partir de situaciones de hecho, ¿no? O sea, podrías forzar, pero no les recomiendo mucho porque, lógicamente, en la Sala Suprema se van a dar cuenta de eso.
O sea, las cuestiones son eminentemente de derecho. La ley dispone una cosa y el juez no la ha aplicado, ¿no? Por tales motivos, y este es el efecto, la consecuencia de esa inaplicación. O sea, básicamente esa es la estructura que se debe de manejar, el criterio que se debe de manejar en la elaboración de un recurso de casación, ¿no? Muy bien, prosigamos. Entonces, ustedes van a observar con mayor detalle ya en sus hogares, con mayor tiempo, van a darle lectura al recurso de casación y ahí van a poder observar todo el desarrollo argumentativo, técnico, jurídico de las causales que sustentan el recurso de casación, ¿no? Muy bien, prosigamos. Muy bien. Ya en la parte final del recurso, lógicamente en la parte por lo expuesto, ahí tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Ya se hace el pedido, en este caso se está haciendo un pedido revocatorio, ¿no? Ahí pueden leer ustedes, pueden observar, dice lo siguiente: pido a usted, señor juez, admitir este recurso de casación y conforme a ley sea elevado a la instancia suprema, donde en estricta sujeción a la ley deberá revocarse, ¿no es cierto? Ahí dice revocarse. Entonces, ese es en cumplimiento de los requisitos de procedencia que estábamos analizando anteriormente, ¿no? Revocarse la sentencia de vista contenida en la resolución número 18 del 2 de abril del 2018, precisándose que la revocatoria deberá consistir por declarar fundada la demanda, ¿no? Bueno, este caso, como es un tema de naturaleza laboral, lógicamente no se pagan tasas judiciales, tener en cuenta, a no ser que se sobrepase el petitorio o sobrepase, digamos, la cuantía que establece la ley procesal del trabajo, ¿no? Que son alrededor de 50 URPs, ¿no? Otro sí digo, con respecto al artículo 387, inciso 2 del CPC, acompaño copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificar con mi sello y firma y huella digital. Muy bien, en todo caso, en un principio de la sesión de hoy día les dije que tenemos dos cuerpos normativos que regulan la institución de la casación. Por un lado viene a ser el Código Procesal Civil, que es el derecho fuente, el derecho común, el derecho madre procesalmente hablando, ¿no? Pero también tenemos otro cuerpo normativo específico de la materia, que viene a ser la nueva Ley Procesal del Trabajo. Ambas regulan el recurso de casación, pero dichos cuerpos normativos no pueden entenderse en forma de superposición, sino por el contrario deben de complementarse. De tal manera que aquí vamos a observar dicho ejemplo. El artículo 387, inciso 2 del Código Procesal Civil señala como requisito que se debe de acompañar copias de las cédulas de notificación de la resolución de la sentencia de primera instancia y de la sentencia de segunda instancia. En esas cédulas de notificación se deberá de imprimir el sello, firma y huella digital del abogado que está patrocinando, ¿no? Ello como un requisito de forma que debe de estar en el recurso de casación, ¿no? Entonces, allí se observa un artículo del Código Procesal Civil que no está en la Ley Procesal del Trabajo, pero porque no esté en la Ley Procesal del Trabajo no quiere decir que sea de aplicación complementaria y supletoria, ya que se encuentra vigente en el Código Procesal Civil. En todo caso, siempre hay que tener mucho cuidado de revisar ambos cuerpos normativos, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Muy bien, en cuanto a los anexos, en este caso se está acompañando las normativas internas de la institución demandada, donde se ha identificado dispositivos legales de respaldo de este recurso de casación, ¿no? Si ustedes ven por conveniente,
digamos, anexar a sus casaciones normativa específica, normativa de la empleadora, de la empresa, normativas internas, pueden hacerlo, ¿no? A efectos de acreditar lo que están sustentando en su recurso de casación. A veces las normativas internas, las normas internas de una empresa no necesariamente están en su página web, ¿no? Generalmente es así, no todas las empresas, instituciones públicas, entidades públicas y privadas suben sus normativas internas a su web institucional. Son pocas las instituciones que hacen eso. De tal manera que no hay certeza de qué norma es la correcta o no hay certeza de la existencia de una norma. Entonces, para evitar duda, cuestionamiento respecto a la existencia de la norma que estás invocando en tu casación, lo que tendrás que hacer lógicamente es acompañar esa normativa, ¿no? Y señalar, acompaño el reglamento interno de trabajo de la empresa, Los Nogales, qué sé yo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, se trata de una institución pública, las instituciones públicas por ley están obligadas a subir sus normativas, sus documentos de gestión a su página web, pero lamentablemente la informalidad también pulula en esos ambientes, ¿no? Por más institución pública que sea, puede haber defectos y puede ser de que no hayan subido las normas internas a la página institucional, lo cual va a ser difícil la administración de justicia, ¿no? En todo caso hay que facilitarle eso al órgano jurisdiccional. Entonces yo como parte interesada acompaño. Por si acaso, las normas que estoy haciendo mención en mi recurso de casación, las estoy acompañando. Ahí está. Copia, copia fiel, ¿no? Copia fedatada, ¿no? Copia legalizada de dicha normativa interna, la estoy acompañando al recurso de casación, ¿no? En todo caso, ello puede ir como anexos, ¿no? Muy bien, ya luego para terminar, no se olviden chicos, siempre debe de cerrarse el escrito con la firma del profesional, ¿cierto? El abogado tiene que firmar un recurso de casación, no, eso es exigencia trascendental, ¿no? Si presentas el recurso de casación sin la firma del abogado, lógicamente se va a tener por no presentado. Te van a notificar para que subsanes dicha observación, pero la notificación de un órgano jurisdiccional que se encuentra en Lima y tú en Cusco, y que subsanes y te den 2 días, a veces te van a dar plazos irrazonables, que trates de solucionar esa situación en 2 días, es difícil, ¿no? Nunca se olviden de imprimir su sello, su firma, y también, lógicamente, la firma DNI del patrocinado, ¿no es cierto? Entonces, tanto abogado como parte tienen que firmar, ¿no? Muy bien. Bueno, eso sería en líneas generales todo respecto al recurso de casación. En todo caso, vuelvo a repetir, dicho modelo yo les voy a estar compartiendo al WhatsApp. También voy a subirlo al aula virtual. Y los grupos, aquellos grupos que hayan sido desfavorecidos por el fallo, por el pronunciamiento de la sentencia de vista, tendrán que interponer el recurso de casación, ¿no? El modelo yo les voy a compartir. Fecha máxima de entrega del recurso de casación sería el martes de la siguiente semana, ¿no? Tengan en cuenta todos los criterios que hemos analizado el día de hoy para hacer sus recursos de casación. Sobre todo es importante que cumplan los requisitos de procedencia, de admisibilidad, y que para el desarrollo expositivo, argumentativo, manejen el expediente, ¿no? Es vital hacer un estudio del expediente, ahí está todo. Todas las incidencias que se han desarrollado dentro del proceso judicial en forma objetiva, ahí está en el expediente. Algunos sostienen que los expedientes hablan por sí solos. Entonces es una alegoría bastante ilustrativa, ¿no?
El expediente realmente habla por sí solo. Ahí están fechas, en qué fecha se han presentado recursos, las sentencias, cómo se han presentado los escritos, si ha habido un cuestionamiento, todo se registra en el expediente. Entonces, dejemos de que el expediente hable por sí solo a través de ustedes, lógicamente. Eso en términos figurados, ¿no? Lo que quiero decirles es de que estudien el expediente, ¿no? Manejen el expediente en forma objetiva, con organización, con orden. Entonces, si tienen un expediente que está en desorden, lógicamente no les va a ayudar de mucho. Procuren ordenarlo, ¿no? Es vital el orden. Lo contrario va a dificultar que realicen un buen recurso de casación. Muy bien. A ver, otra situación que me estoy olvidando. Ya, he subido dos actividades de aprendizaje al aula virtual. Son dos películas coyunturales. Una de ellas versa sobre tiempos violentos. Es una película de Quentin Tarantino. Tiene mucho que ver con el derecho, definitivamente. Y aparte de que es una película prototipo porque ha creado corriente respecto a las futuras películas, ¿no? Ha servido como escuela. En todo caso, ahí van a observar un tema de relaciones sociales, pero de contenido delincuencial, criminal, ¿no? Les comparto esa película para entender cómo se desarrollan este tipo de relaciones en un mundo real, ¿no? Son dramas interesantes y lo que van a hacer ustedes es, luego de ver la película, van a identificar tres instituciones jurídicas. Entonces ahí van a señalar ustedes, se ha desarrollado la institución jurídica, por ejemplo, de la violación de la libertad, ¿no? La violación de domicilio en tal minuto, de esta manera, eso van a desarrollar, ¿no? Y le hacen su comentario, un comentario escueto, ¿no? Y de acuerdo a los parámetros, no recuerdo bien ahorita, pero no debe ser mínimo de 15 líneas, máximo 30 líneas. Eso ya lo chequean en el aula virtual. La otra película también es coyuntural, es Virus. Entonces busca mostrar, digamos, un escenario apocalíptico, cómo se desata una epidemia y cuáles son los efectos sociales que se generan a partir de esa epidemia. En todo caso, ahí también les voy a pedir un comentario y que ustedes identifiquen cómo es que esa película refleja nuestra realidad social como país, ¿no? Realmente en nuestro país, ¿qué cosas se está haciendo mal, ¿no? ¿Toda la culpa será del presidente de la República o nosotros como población tendremos mucho de culpa? Entonces esas cuestiones tendrán que analizarlas en ese comentario, que también es escueto, no les estoy pidiendo 4 o 5 páginas, estoy pidiendo algunas líneas, máximo 30, ¿no? También revisan los parámetros. En todo caso, esas películas tienen plazo para poder verlas hasta el domingo. En todo caso, dense el tiempo y les recomiendo de que las vean de repente con los familiares, porque tienen mucho mensaje, ¿no? Son películas que nos sirven para tener otro enfoque respecto a la vida, respecto a las relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería bueno que las vean en familia porque tienen un bonito mensaje. Son dos películas interesantes. Muy bien, en todo caso, si es que hay alguna pregunta, duda, comentario, sería la oportunidad, digamos, de hacérmela saber para absolverla. Caso contrario, nos estaríamos despidiendo y ya nos estaríamos viendo a la siguiente sesión de clase, ¿no? No se olviden, el registro de asistencia les estoy considerando a todos a efectos de compensarlos a ustedes por los problemas de conexión que he tenido el día de hoy. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Doctor, disculpe. Sí, adelante.
Mi compañero primero, doctor, creo que alguien quería hablar. Bueno, no. Doctor, son dos preguntas. La primera es, doctor, en caso de los grupos que no vamos a presentar la casación, no hay nada más que tengamos que hacer, definitivamente, ¿no? Y la segunda pregunta, doctor, es, eh, ¿vamos a tener que presentar nuestro expediente por el aula virtual en algún momento? Porque conversaba con mi compañera el otro día, entonces me pregunto si es que es necesario o va a ser necesario más adelante. Ya, muy bien, Lenny, muchas gracias. En todo caso, respecto a la primera pregunta, en este caso la casación van a interponer solamente a aquellos grupos que están siendo perjudicados, desfavorecidos por el fallo de la sentencia de vista. Si por decir la sentencia de vista está declarando confirmar la demanda, confirmar la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda de reposición, por ejemplo, dicha sentencia conviene lógicamente al demandante, ¿no es cierto? Pero no conviene al demandado, a la institución pública o privada, porque está perdiendo el proceso. Entonces, ese grupo que en este caso representa a la empleadora, a la empresa o la institución pública, tendrá que hacer el recurso de casación, ¿no es cierto? El otro grupo, el grupo de demandantes, por el momento no van a hacer nada, ¿no? O sea, operacionalmente hablando, ¿no? En cuanto a presentación de trabajos, todavía no van a hacer nada, pero en el tema cualitativo, lógicamente yo les insto a que revisen estos temas, les he dado las normativas, les voy a dar el modelo, entonces vayan revisando en forma cualitativa, ¿no es cierto? Porque en su momento también van a tener que presentar un trabajo, van a presentar el informe por el cual se absuelve el recurso de casación. Entonces, eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero por el momento todavía ustedes están pendientes de trabajo operativo, ¿no es cierto? Pero en forma cualitativa, si ya por su cuenta vayan reforzando estos temas, vayan analizando el modelo que les voy a compartir. Muy bien, en cuanto a la segunda pregunta, sí, pues lógicamente es un poco difícil el tema de la realización, ¿no?, de un expediente. Es difícil esto, ¿no?, del tema virtual. Sin embargo, a efectos de que ustedes puedan ganarse algunos puntitos, yo creo que podríamos hacer el esfuerzo. En todo caso, podríamos hacer un expediente virtual. ¿Cómo sería este expediente virtual? Ustedes tendrían que recopilar todos los trabajos que se les ha compartido en forma virtual, archivos de Word, algunos de repente PDF, pero básicamente todos están en Word. Entonces tendrían que ponerle de acuerdo a fechas, a la fecha de presentación del documento, tendrían que ordenarlo y ponerlo en una carpeta virtual. Eso lógicamente me lo enviarían para que sobre esa base yo pueda de repente adicionarles alguna puntuación extra, una bonificación extra, ¿no? Podríamos darnos esa tarea, todavía no lo voy a decidir, es algo eventual, pero ya les estoy adelantando, si es que se va a requerir de repente alguna puntuación extra, alguna puntuación necesaria, podríamos aprovechar la presentación de expedientes virtuales y con eso yo justificaría esa bonificación de alguna puntuación extra, ¿no? En tiempos de COVID tenemos que ser flexibles, entiendo muchos problemas, no solamente de conexión de internet, sino muchos problemas que todos estamos pasando, entonces la flexibilidad se va a mantener, no se preocupen de eso, pero hay que justificarla, ¿no? Esa bonificación de puntos eventual tiene que justificarse, ¿no? Imagínense, también no sería lo correcto que bonifiquemos puntos, pero no haya de repente una justificación, ¿no? En todo caso, eso lo voy a evaluar bien, pero ya les estoy adelantando. Es prácticamente seguro de que
les incremente puntos por un tema de presentación de expedientes virtuales, ¿no? Entonces, traten ustedes ya de organizarse, organizar las carpetas por fechas, enumerar los escritos, traten de organizarse de esa manera por grupo, ¿no? Por grupo podrían presentar un expediente virtual, no por persona, sino por grupo, ahí habría otra facilidad. Eso, bueno, sería en todo caso, ¿no? Respecto de las dos preguntas. De repente tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. En todo caso, nos quedamos allí. Estar atentos a los comunicados que se van a subir al WhatsApp. Estar atentos también al modelo que voy a compartirles. Voy a subirlo también al aula virtual para que lo tengan en cuenta. Revísenlo, denle la lectura correspondiente. De igual manera, pedirles, solicitarles a ustedes de que repasen todos estos temas. Son temas que ustedes ya lo saben, yo estoy seguro de eso, ya lo han desarrollado en otras asignaturas de naturaleza teórica, ya lo han desarrollado en forma teórica, pero no está de más de repente reforzar, no está de más hacer una remembranza de aquellos temas. Hoy día hemos tenido un acercamiento al aspecto teórico, ¿no? Pero lógicamente tiene que reforzarse. Y allí ya la tarea es estrictamente de ustedes, ¿no? El derecho, lógicamente, requiere de preparación, de voluntad, ¿no? Y lógicamente eso se los dejo a ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Creo que ya no hay ninguna. En todo caso, nos quedamos allí. Ya nos estamos viendo la siguiente sesión de clase. Recuerden ustedes que tienen que guardar los resguardos correspondientes, no salir de casa, y si se sale, que sea por una urgencia extrema, extraordinaria, y hay que tomar todos los resguardos correspondientes, ponernos el barbijo, los guantes, porque la enfermedad se está multiplicando en forma exponencial, debido en muchos casos a la propia población, ¿no es cierto?, que no está respetando nada. En todo caso, tener los cuidados correspondientes. Esa enfermedad cada vez está, está mostrándonos mayores dificultades en cuanto al organismo. No solamente había sido un tema de resfrío minúsculo, sino que ahora nos estamos enterando de que ataca todos los órganos, ¿no? Que se instala como una especie de cáncer en los órganos y empieza, lógicamente, a causar su deterioro, ¿no? En todo caso, es una enfermedad que no la hay que tomar con simpleza, ¿no? Sino que hay que guardar, extremar todos los cuidados, por favor, chicos. Eso como un mensaje personal que les hago a todos ustedes. Bueno, en todo caso nos quedamos allí, cuídense bastante y bueno, ya nos estaremos comunicando. ¿Mm? En todo caso, se cuidan, chicos.